Oigan, ven cómo sí se acuerdan de todo. Se acuerdan de todo, ¿ok? Entonces, les va a ir muy bien, no se angustien. Muy bien, entonces, em, muy bien. Si el ENARM fuera de puro pediatría, híjole, mano, ustedes serían el primer lugar del país. Pero lo malo que no es de pura pediatría. Tienen que sacar también muy bien en todo lo demás, oigan. Entonces, dificultad respiratoria, todos los datos del Silverman que se les pueda ocurrir, los que sean. El problema es que en bebés muy chiquitos con virus sincitial te pueden llegar a hacer apneas y eso es muy malo, sumamente malo. Un sincitial respiratorio en un niño menor de 3 meses se lo lleva, ¿ok? Es gravísimo, ¿sale? Como los niños dejan de comer porque tienen mucha congestión nasal, recuerden que los bebés son respiradores orales, perdónenme, son respiradores nasales hasta los 6 meses. ¿Qué significa? Que si tú a un bebé le tapas la nariz, se ahoga literal, no es como que sepa y respirar por la boca. Entonces, pues tienen deshidratación, pueden llegar a tener insuficiencia respiratoria y por supuesto que requerir intubación. Este virus es terrorífico, aparte deja muchas secuelas respiratorias. La radiografía de tórax no hay mucho porque es una neumonía viral, ¿ok? A lo mucho voy a ver un poco de broncograma aéreo, puedo llegar a ver atelectasias y pues realmente nada más. No voy a ver datos de consolidación. Es muy raro en una neumonía viral ver consolidación. Esa es la gran diferencia entre una neumonía viral y una neumonía bacteriana, que en las neumonías bacterianas sí voy a ver áreas de consolidación, en la neumonía viral no, ¿ok? Steffi nos pone... ¿Y qué se ha observado con la inclusión de la vacuna BCR en las embarazadas? Es un necesario. O sea, hoy en día con el advenimiento de las nuevas vacunas son inmunoglobulinas, o sea, no son inmunoglobulinas, perdónenme, ay, Dios, se me fue la palabra, pero ahorita les digo. Son anticuerpos monoclonales en general que se dan a la embarazada o al niño, ¿ok? Sí están todavía caritos, o sea, a ver, anda entre 8 y 12,000 pesos. Sin embargo, es la forma más efectiva de prevenirle a un bebé de menos de 3 meses que le dé un BCR súper grave y lo deje con secuelas ventilatorias si es que no se muere. Entonces, a todas las embarazadas que tengan la posibilidad, ya la pusieron en el esquema, sí, pero todavía no está universalizado. ¿Qué significa? Que todavía no lo hacen universal para todos, al igual que hepatitis A y al igual que COVID, ¿ok? Ya está, pero no está universal. Entonces, pues eso es un problema, todavía ya la tenemos para las embarazadas, qué bueno, qué bueno. La verdad es que todavía no lo hay en todas las clínicas, pero pues si se le puede poner, pues qué increíble, ¿sale? Porque sí te protege muchísimo, muchísimo, muchísimo de formas graves de la enfermedad. Ahora, si no se la puedes poner en el embarazo, no pasa nada, que cuando nace el niño también existe la otro anticuerpo que se lo puedes aplicar al bebé, al niño cuando nace. Y si tienes a un niño que nace con alguna enfermedad, pues todavía más, ¿ok? Entonces sí, se tiene que aplicar a todos. La idea es que se aplique a todas las embarazadas y a todos los niños, ¿sale? Entonces, pues es un gran, gran método de prevención. Aparte es costo-beneficio, porque una bronquiolitis en el hospital son muchos días de estancia hospitalaria. Entonces, por eso es que sí, la tendencia es que se aplique absolutamente a todas las embarazadas. ¿Sale? Ahora, la hospitalización, pues, ¿qué va a incluir? Obviamente tu soporte ventilatorio, que es medidas de soporte, oxigenación, un adecuado estado de hidratación. Hay bebés que les tienes que poner una sondita orogástrica con la finalidad de poderlos alimentar porque tienen muchos síntomas respiratorios y no pueden comer por la boca. Hay bebés que los tienes que llegar a intubar y pues nada, hay bebés que los tienes que mandar a CPAP, alto flujo, depende de la gravedad del caso, ¿no? Pero en bebés menores de 3 meses, la verdad es que la gran mayoría van a requerir ventilación mecánica invasiva o BiPAP y mayores de 6 meses, pues a lo mejor te la puedes llevar con medios de alto flujo, ¿no? Es autolimitado, al cabo de 5 o 6 días la inflamación baja, pero el problema es que en BCR grave deja mucho daño respiratorio. Ahora, ¿qué rollo con las nebulizaciones y la bronquiolitis? Si bien el niño tiene sibilancias, no va a responder a broncodilatadores, o sea, de nada sirve que demos nebulizaciones con salbutamol.
pero la guía de práctica clínica dice solución hipertónica nebulizada. Sí y no. O sea, la solución hipertónica nebulizada lo que te ayuda es a fluidificar las secreciones. El problema es que recordemos que todo lactante menor de 2 años no sabe expectorar. Entonces, aunque le fluidifique las secreciones y el niño no expectora, pues se le van a acumular en el pulmón y eso es contraproducente en muchas ocasiones. Entonces, la verdad es que las nebulizaciones con hipertónicos sí las usamos, pero cuando ya hay una tos activa que te permita como sacar las secreciones y siempre acompañado de fisioterapia. Dar una solución hipertónica sin fisioterapia solo se le van a acumular las flemas y se va a ahogar más. Entonces, pero bueno, es lo único que medio sirve. ¿Ok? Medio le sirve. La verdad es que no hay nada, no hay mucho que podamos hacer ante un CRUP. La gran mayoría, ante un bronquiolitis, la gran mayoría de los pacientes tienen nebulizaciones con esteroide inhalado, am, con solución salina, fisioterapia y pues aporte de oxígeno, ¿sale? Entonces, pues no hay mucho que podamos hacer. El palivizumab era el anticuerpo monoclonal que usábamos antes para todos los niños con riesgo de enfermedad grave. Hoy en día usamos otros dos anticuerpos mucho más efectivos que el palivizumab, ¿ok? Entonces, pues nada, es en general lo que se tienen que aprender. Estas son las dos vacunas que aplicamos actualmente, que no son como tal vacunas porque no tienen, no son antígenos de superficie del virus, son anticuerpos. Entonces es un tipo de inmunidad. A ver, ustedes díganme, no se las voy a soplar. Tenemos dos tipos de inmunidad. Eh, ¿Cómo se acuerdan? A ver si se acuerdan, me voy a sorprender mucho si se acuerdan. ¿Cómo se le llama al tipo de inmunidad donde no vacunas antígenos, sino que vacunas anticuerpos? ¿Cómo se le llama ese tipo de inmunidad donde no vacunas antígenos, vacunas o metes o infundes anticuerpos, inoculas anticuerpos? ¿Cómo se le llama esa inmunidad? ¿Se acuerdan? Eso, pasiva, muy bien. Inmunidad humoral, justo es esa, sí, solo que la humoral es la nuestra, la que nosotros producimos, ¿ok? Entonces, inmunidad pasiva, muy bien, pasiva, porque le inyecto anticuerpos, ¿sale? Las dos vacunas que se utilizan para BCR es Abrisvo, que es el de justo la de las embarazadas. La idea es que esta vacuna sea universal, es decir, que sea gratuita en todos los hospitales, en todos los centros de salud, en todo México y que si yo tengo IMSS Bienestar y voy al ISSSTE, me puedan poner a mí la vacuna aunque yo tenga IMSS Bienestar. A eso se refieren con universalidad de las vacunas, que existen en todos lados y se apliquen a todas las embarazadas. Y luego tengo el Beyfortus, que es el que ponemos mucho en la práctica privada. El Beyfortus es justo el que ponemos en bebecitos menores de 8 meses. Acuérdense que tiene el mismo criterio que rotavirus. Menores de 8 meses y es una sola dosis, ¿ok? Es una sola dosis. Esta de aquí es más barata que esta. El Beyfortus es un poquito más caro y es Nirsevimab, ¿ok? Entonces, pues nada más, no, no se los van a preguntar en el ENAN, por supuesto que no. No creo, pero pues de todas maneras yo aquí se las pongo, ¿ok? Por cualquier cosa. Listo. Ahora les voy a dejar aquí el quiz. Vayan escaneándolo y vamos a tomarnos unos minutitos de descanso.
Em, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Primera pregunta. Masculino de 13 años, acude a consulta de pediatría por dolor faríngeo muy intenso de 3 días de evolución. Actualmente limita la deglución de los alimentos sólidos. Se agrega hace 48 horas adenopatías submandibulares y cervicales. Ataque al estado general, rinorrea discreta, niega tos. A la exploración física, midas grado 3, exudado blanquecino superficial. ¿Cuál es el diagnóstico si te dicen exudado blanquecino superficial? Muy bien, una amigdalitis por estreptocopiógenes. Súper. Paciente de 3 años, previamente sano. Hace 3 días presenta fiebre de bajo grado, irritabilidad, hiporexia. Hace 48 horas se agrega disfonía al llanto. Tos en acceso sin expectoración. Hoy la madre acude a urgencias por dificultad respiratoria, tiraje y retracción supraesternal. Tiene una frecuencia de 108, una respiratoria de 48, TEA normal, estridor audible, inspiratorio y expiratorio, satura 90, pero con el llanto baja 81. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Esteroidadrena, puradrena, asegurar la vía aérea o salbutamol más esteroide. Eso, la gran mayoría muy bien. Acuérdense, acuérdense, acuérdense. Previamente sano. Hace 3 días presenta fiebre, bajo grado. Entonces ahí descarto la grave, ¿ok? Esto no es grave, dice fiebre de bajo grado. Irritabilidad de porexia hace 48 horas. Lleva 3 días de evolución, ¿ok? Hoy la madre acude a urgencias porque ya tiene dificultad respiratoria, sus signos vitales están normales y pues tiene estridor inspiratorio y expiratorio. Te dieron la tríada tos, estridor y disfonía, ¿ok? Al llanto baja 81%. ¿Qué le debo de dar? Pues por supuesto que la catalogo. ¿Qué tan grave? ¿Qué tan grave creen que sea? ¿Muy, muy, muy, muy grave o no tan grave? ¿Qué tan grave? ¿Leve, moderado o grave? La verdad es que sí, moderado. Yo también la dejo como una moderada. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? ¿Cuál es el diagnóstico? Eso, muy bien, laringotraqueitis. Entonces acuérdense que yo no puedo intubar a una laringotraqueitis. Asegurar la vía aérea no es para laringotraqueitis. Asegurar la vía aérea es para epiglotitis. ¿Ok? Muy bien, perfecto, súper. Ahora. Vamos a ver asma. Yo me choca asma, híjole, mano, nunca me ha gustado asma. Entonces se las voy a tratar de hacer lo más, pues lo más ameno posible, pero sepan que asma es árido, ¿ok? Es árido, es un tema árido, ¿sale? Bueno, entonces, acuérdense que las sibilancias pueden llegar a ser por contracción de la musculatura lisa o por edema de la musculatura lisa, ¿ok? O edema de la vía aérea. Ya dijimos que las sibilancias por edema son clásicas de la bronquiolitis, mientras que cuando se contrae el bronquio, cuando se contrae la musculatura lisa del bronquio y se obstruye la luz, pues obviamente esto condiciona sibilancias características del asma, ¿ok? Aparte, como la vía aérea se inflama, pues obviamente esta vía aérea tiene secreción de moco y tenemos tos con expectoración, dificultad respiratoria, disnea, sensación de opresión torácica, ¿ok? El asma tiene factores de riesgo ambientales, infecciosos, contaminantes y tiene un factor de riesgo biológico que puede ser pulmonar, factor de reparación del epitelio o factor inmune. Y sabemos que esto junto con la edad se junta para ser los factores de riesgo que te pueden llegar a condicionar asma. Aparte, hay factores de riesgo ambientales, factores de riesgo propios del huésped. Y estos factores de riesgo propios del huésped, los más importantes son los genéticos. ¿Cuáles son los genéticos? Papás con atopia, papás con asma, el niño con antecedentes de atopia como eczema o dermatitis atópica o bien alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sale? Estos factores genéticos pues te predisponen a que puedas llegar a tener hiperreactividad bronquial. Y quiero que hagamos dos grandes grupos de los sibilantes.
Los niños hiperreactores bronquiales, que son estos asmáticos antes de los 6 años, y los verdaderamente asmáticos, que para decir asma, el niño requiere tener la suficiente edad para hacer pruebas de pruebas ventilatorias, pruebas de respiración, que son la espirometría o la flujometría. Si el niño no está en edad para hacer estas pruebas, pues yo no le puedo llamar asma. Jamás en la vida un niño de 4 años voy a decir que es asmático, porque un niño de 4 años todavía no tiene la capacidad de hacer pruebas respiratorias, ¿ok? Y pues por supuesto que los factores ambientales son los desencadenantes de crisis asmáticas, que pueden ser intradomiciliarios o pueden ser extradomiciliarios. Aquí en la Ciudad de México, los pólenes son la razón principal de las crisis o de los descontroles del asma. Em, y pues bueno, obviamente el desencadenante número uno por siempre de las crisis asmáticas van a ser las infecciones virales, ¿ok? Desencadenante número uno de todas las crisis de asma, ¿de acuerdo? Manifestaciones clínicas, pues todo el mundo las conoce. Obviamente tos, dificultad respiratoria, sensación de opresión torácica. Esta tos es mucho más frecuente en la noche o en la mañana. ¿Por qué? Pues en la mañana, en la noche, porque hay un efecto de hiperreactividad bronquial y en las mañanas, porque normalmente cuando el niño está acostado o el adulto está acostado, se acumulan las secreciones, entonces en la mañana tengo más dificultad respiratoria. También está asociado con el ambiente. Acuérdense que el frío no enferma, ¿ok? Nada de que, estos son los clásicos mitos, ¿no? De las mamás y de las abuelitas de, pues que se ponga calcetines porque se le enfrían las patrullas, no lo expongas al frío porque se va a enfermar. El único niño que se enferma con el frío es el hiperreactor bronquial. ¿Por qué? Porque el frío condiciona broncoespasmo y el broncoespasmo pues te da tos. Pero no es como que estés infectado, es porque pues te da tos, el broncoespasmo, ¿no? O sea, es como que el sustrato, que no es una infección. Acuérdense que el frío no da tos, las paletas de hielo no enferman, eso es un mito, ¿sale? Pero la verdad es que no nos vamos a poner a discutir. Si le quieren poner, si les quieren poner calcetines, pónganle calcetines. Si le quieren poner un suétercito cuando el niño sale, ponle el suétercito, pues no le va a pasar nada, ¿no? O sea, pues tú déjenla hacer. Mm, no se peleen. Este, ahora, estudios de extensión. El asma técnicamente no requiere de estudios de extensión, o sea, no es obligatorio tomarle biometría hemática, química sanguínea, radiografía de tórax, a menos de que sea un asma grave o a menos de que lo veamos con datos de un proceso infeccioso activo, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué onda para los niños menores de 6 años? Para los niños menores de 6 años, no podemos hacerle pruebas de función respiratoria, pues porque no cooperan. ¿Alguien ha visto cómo son las pruebas de función respiratoria? ¿Han visto cómo son? ¿Cómo se hacen? Básicamente, Francisco, tú sí has visto, básicamente la espirometría, te colocan un dispositivo que pues es el espirómetro y te dicen, a ver, a la cuenta de 3 vas a meter todo el aire que puedas a tus pulmones y cuando yo te diga vas a sacar el aire lo más fuerte que puedas. ¿Para qué? Para poder ver en un minuto, en un segundo, cuánto volumen de aire sale. Eso es el FEB1, ¿ok? Volumen expiratorio forzado en un segundo. Entonces, el paciente inhala, 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 inhala y luego sacas todo el aire muy rápido. Obviamente un niño chiquito, pues te va a chiflar, o sea, o te va a abrir la boca o te va a escupir. O sea, no es como que te vaya a ayudar a hacer esta prueba y mucho menos puede. Más o menos la edad en la que un niño te empieza a cooperar para hacer este tipo de pruebas es entre los 6 y los 7 años. Por eso es que antes de esa edad no les llamas asmáticos, les llamas hiperreactor bronquial, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a saber si ese niño solo es hiperreactor bronquial o bien puede tener un riesgo para asma? Con esta cosa que se llama índice predictivo de asma, en donde te dice niños de menores de 3 años con 4 crisis al año que cumplen un criterio mayor o 2 menores tienen alta probabilidad para tener asma. ¿Qué significa? Que tiene un índice predictivo positivo de más del 70%. O sea, si tú cumples con 2 criterios mayores y un menor, perdónenme, un criterio mayor o 2 menores, tienes alto riesgo de que ese paciente sí vaya a ser asmático. ¿Cuáles son estos puntos o cuáles son estos dichosos criterios mayores? Criterios mayores, asma en papás, lo que les decía, eczema en el niño o atopia,
Y punto 3, que tenga sensibilidad a un aeroalergeno. Para eso requerimos pruebas cutáneas, ¿ok? Ahora, los criterios menores. Los criterios menores es que tengan sibilancias con los resfriados, que tengan eosinofilia o que tengan alguna alergia alimentaria, ¿ok? A leche, a huevo o a frutos secos. Entonces, acuérdense que un criterio mayor más dos menores te hacen una posibilidad de más del 70% para que ese niño sea asmático, ¿ok? Entonces, pues esto es importante. Ahora, ¿qué onda para los niños más graves que ya te cooperan con el espirómetro? Pues entonces ellos sí, el gold standard en el diagnóstico de asma es la espirometría, ¿ok? ¿Qué hace la espirometría? Pues va a ver estos valores. El FEV1 sobre la FEBC. Esto se lo tienen que aprender. Por favor, tomen una foto esta diapo, porque esto lo preguntan pues en casi todos los exámenes, pero no se los preguntan en el contexto de niños, se los preguntan en los adultos, pero es exactamente lo mismo, no cambia nada. Corríjanme si por ahí vieron asma en el adulto, pero no, porque acabo de yo revisar, acabo de echarme las guías Gina de arriba abajo y no hay ninguna diferencia en el adulto, ¿eh? Es igualito. Entonces, asma es algo sumamente frecuente pero por alguna razón, cada vez que llegan asmáticos a los hospitales los tratan mal. O sea, los tratan mal no a la persona, sino el tratamiento. Las guías que nosotros seguimos para el asma son las guías GINA, así se llaman, GINA. Y es muy claro, Gina es muy claro. La verdad es que no sé por qué nos hacemos bolas con el asma. Es muy claro. em, y pues nada. Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico es la medición de estos valores, que es FEB1, que es la capacidad, es el volumen expiratorio forzado en un segundo, y la capacidad vital forzada, ¿no? ¿Cómo voy a hacer diagnóstico de asma? ¿Ok? Cuando la FEB1 aumenta más de 200 mililitros o más de 12% después del uso de broncodilatador. ¿Ok? Cuando tengo un porcentaje de variabilidad del PEF en más del 20%, ¿ok? Y cuando la FEB1 aumenta más de 200 mililitros o 12% del valor inicial después de 4 semanas de tratamiento antiinflamatorio, o sea, de nebulizaciones, ¿ok? El que siempre preguntan es este de aquí, ¿ok? ¿Cuánto aumenta? ¿Cómo hago diagnóstico de asma en un paciente después del uso de broncodilatador? Pues con una reversibilidad de más de 200 mililitros o de 12%, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea la variabilidad, pues obviamente más acercado estoy con el diagnóstico. Y la flujometría se utiliza para el seguimiento de estos pacientes. No requiero llevarlos a espirómetro, sino que les puedo llegar a dar el seguimiento con flujometría, ¿ok? Y mejoría, pues lo mismo, del 20% del PEF, que es el pico expiratorio máximo, posterior al uso de broncodilatador, ¿ok? 20%, que es este 20%, que no es lo mismo que este 12%, porque este es FEB1 y este es PEF, que es el pico expiratorio forzado o máximo, ¿ok? ¿Se entiende este punto entre qué es espirometría y qué es flujometría y qué mide uno y qué mide el otro? ¿No se les olvida? Bueno, muy bien. Ahora, em, vamos a entrar ya de lleno con la clasificación del asma y esto es lo que les cuesta como mucho trabajo. La clasificación del asma. Entonces, tengo asma intermitente, asma leve, asma moderado y asma grave, ¿ok? El asma intermitente es importante que sepamos que son síntomas menos de una vez por semana, o sea, aquí le vamos a poner de uno a la semana, uno a la semana. Em, la FEB1 y el pico expiratorio máximo son más del 80% del valor predicho, ¿ok? O sea, normal, ¿sale? Está normal. La variabilidad va a ser menos del 20%, ¿ok? Acuérdense otra vez, me regreso. Entonces, yo tengo que hago diagnóstico cuando la FEB1 baja, vean aquí. Cuando la FEB1 la tengo usualmente pues en menos del 90%, ¿ok? Sin embargo, para asma intermitente, tengo una FEB1 relativamente normal, la tengo en más del 80%, no hay problema ahí.
El pico expiratorio forzado después del uso de broncodilatador lo tengo en menos del 20%, o sea, realmente no tengo una variabilidad tan grande. En la persistente leve, y te lo tengo síntomas de una vez por semana. En la persistente leve voy a tener varios síntomas a la semana. Vamos a poner que son 3 a la semana, ¿ok? Puedo llegar a tener síntomas nocturnos más de 2 veces por mes. Aquí le voy a poner 2 por mes. Pero vean cómo todavía la FEV1 sigue estando en más del 80% y la variabilidad sigue estando en menos del 20%. Esto es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la moderada voy a tener síntomas todos los días. Aquí voy a poner 7 a la semana. En la noche voy a poner, acuérdense que aquí era 2 veces al mes. Aquí ya tengo síntomas nocturnos más de una vez a la semana, entonces ¿qué tal si le pongo 3 a la semana? ¿Sale? Aquí ya empieza a disminuir. La FEV1 lo tengo en 60%, mientras que la variabilidad la voy a tener en más del 30%, mientras que en la grave es 7 de 7, ¿sale? Los síntomas nocturnos son 7 de 7. ¿Ok? Y el FEV1 lo tengo en menos del 60% con una variabilidad de más del 30%. No está tan difícil si ustedes lo anotan así, ¿ok? Acuérdense de cuántas veces tengo síntomas por semana y cuántas veces tengo síntomas nocturnos. Y con esto ustedes van a poder catalogar muy bien al paciente si lo tengo en leve, moderado o grave. Nunca les van a poner un asma intermitente, jamás. Si acaso les van a poner un asma grave o un asma moderado, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque no sé cómo se los vayan a preguntar en el ENARM y no sé si los vayan a poner a ponerle el escalón específico en el que tengan que ubicar al paciente. Ahora, vamos a poner justo los escalones o los steps. ¿Qué significa esto? De acuerdo al tipo de asma que yo clasifique, si es intermitente, leve, moderado o grave, pues yo lo voy a catalogar en uno de estos escalones, es decir, yo voy a iniciar uno de estos tratamientos. Ojo, no estoy hablando de crisis asmática. Crisis asmática es una urgencia y es otra onda, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Aquí no voy a hablar de crisis asmática, solo voy a hablar de asma en general. Entonces, el step 1. El step 1 es para intermitente. Si acaso leve, ¿ok? El step 1 es para intermitente. El step 2 es para leve, ¿ok? Más adelante se los pongo. Pero el step 1, acuérdense que es intermitente, ¿ok? Y el intermitente, en todos, voy a usar beta agonista adrenérgico por razón necesaria. ¿Qué significa? Que lo voy a usar dependiendo del número de crisis o el número de crisis que pueda llegar a tener el paciente en un día o de acuerdo a la necesidad del salbutamol. Acuérdense que SABA es short, beta agonista de acción corta. Y LABA es betagonista de acción larga, ¿ok? Este es el salbutamol. El LABA es el formoterol o el salmeterol, ¿ok? Entonces, aquí les voy a poner corta, sal, larga, formo o salmeterol, ¿ok? Muy bien. Entonces, la intermitente la voy a catalogar en el primer step. El primer step te dice, as needed low dose de formoterol con esteroide, ¿ok? Inhalado. Pero este as needed es qué tanto lo voy a necesitar, no va a ser diario. Esto va a depender de los requerimientos y las necesidades del paciente. En la intermitente no voy a dar todos los días fármacos. En la intermitente puedo utilizar el salbutamol cuantas veces sea necesario, pero no necesariamente lo voy a tener con nebulizaciones todos los días, ¿ok? Entonces, el formoterol con esteroide dependiendo de las veces que sean necesarias. Ahora sí, la leve le voy a dar todos los días esteroide inhalado y dependiendo de las necesidades puedo llegar a agregar esteroide con formoterol.
pero para fines prácticos, la leve voy a dar todos los días esteroide inhalado, todos los días. En el step 3 es la moderada en general. Entonces, todos los días le voy a dar esteroide inhalado con LAVA, todos los días. En el step 4 voy a dar dosis medias todos los días de esteroide inhalado y de LAVA. Y en el step 5 todos los días voy a dar dosis altas de esteroide inhalado en LAVA, pero en el step 5 ya voy a empezar a utilizar otras terapias como diotropio, inhibidores de IgE, inhibidores de interleucina 4, puedo llegar a dar Montelukast, puedo llegar a dar otros tratamientos, ¿ok? Entonces, importante que está bien fácil lo de los steps, porque vean, en el step 1 no doy nada de diario. El SABA lo uso como sea necesario, pero voy a valorar si uso el esteroide con formoterol. En el step 2, todos los días voy a dar esteroide inhalado, ¿ok? Solito, solito. Esteroide inhalado sin nada más, solito, o sea, fluticasona o budesonida. En el step 3, todos los días voy a dar esteroide inhalado con LAVA, pero bajito. En el 4, medio. Y en el 5, alto, pero aparte agrego todos los tratamientos tomados habidos y por haber. ¿Ok? Esto es lo que hacemos para niños entre 6 y 11 años, que realmente no se lo tienen que aprender, nunca se los van a preguntar. Y aquí básicamente es lo que decía. En la leve lo pongo en el step 1 o el step 2, el moderado siempre va a ser el step 3 y grave voy a usar el step 4 o el step 5. ¿Ok? Entonces, no se les vayan a olvidar estos. Tómenle una fotito, ¿ok? Tómenle una fotito para que no se les olvide. Tómenle por ahí fotito. Muy bien. Oigan, ¿dudas con los escalones? Esto también me gusta mucho como de yo preguntarles y que ustedes me contesten. A ver, el step 3 o el escalón 3, ¿para qué tipo de asma es? El 3. El 3 para moderado. ¿Y qué le tengo que dar todos los días al moderado? Todos los días al moderado, ¿qué le toca? ¿Pero qué más? ¿Esteroide inhalado con qué? Pónganmelos juntitos porque si no, no entiendo. Esteroide con LAVA. ¿Qué tanto? ¿Qué tanta dosis? ¿Dosis leve, dosis moderada o dosis intensa? Dosis bajas. Muy bien. Muy bien. Pues está fácil porque el step 4 pues es lo mismo pero con dosis moderadas y el step 5 es lo mismo pero con dosis altas y tratamiento tomado como esteroides o tratamiento con prednisona tomada, tratamiento con tiotropio, tratamiento con bromuro dipratropio, ¿saben? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver crisis asmática como tal. La crisis asmática es otro boleto, porque la crisis asmática es una urgencia, ¿ok? Es un estado agudo o subagudo con disminución de la función pulmonar y empeoramiento de los síntomas, ¿de acuerdo? La valoración de una exacerbación se basa en los factores de riesgo, la presencia de sibilancias, el uso de músculos accesorios y obviamente que la saturación de oxígeno. Todo paciente con saturación de menos de 90 es un asma grave, ¿ok? Asma grave o crisis asmática grave, perdónenme. El peligro de muerte por asma va a depender obviamente del número de ingresos a terapia intensiva, de pacientes que acuden a urgencias por exacerbaciones o del abuso de broncodilatadores de acción corta con un fenómeno que se llama, es un fenómeno que te causa broncoconstricción de la vasculatura pulmonar como paradójica y entonces menos ventilación y difusión de gases tienes. Pero bueno, eso es como un efecto adverso del abuso de los broncodilatadores. La guía de práctica clínica en general te dice que el paciente presenta una exacerbación aguda o subaguda, valorar si se trata de asma, valorar si hay factores de riesgo para una muerte relacionada, porque no todo lo que sibila es asma, ¿ok? No todo lo que sibila es asma. Y bueno, catalogarla como leve moderada o grave, ¿no? Las guías internacionales y la GPC te dice la leve moderada es lo mismo y la severa, pues ya entra en otra categoría. La leve moderada es habla en frases, prefiere estar sentado. En general no lo ves agitado al paciente, la frecuencia respiratoria aumenta, pero la saturación no baja, ¿ya vieron? En un asma severa habla con palabras cortas,
se observa agitado, la frecuencia respiratoria está elevada, aunque esto va a depender de la edad, pero está elevada. Y ojo, la saturación está en menos de 90%. Por eso es que les digo, lo que te da la pauta para saber entre severa y leve moderada, obvio que es la saturación, ¿ok? Es siempre la saturación. Entonces te dicen, el paciente con asma leve. El uso de músculos accesorios, exactamente. Sin embargo, en los niños es muy frecuente que uses músculos accesorios. Todos los niños con dificultad respiratoria usan músculos accesorios. Entonces, la verdad es que ahí sí tienes que tener como especial cuidado, porque pues en general todos los niños tienen uso de músculos. Entonces, nos dice, para el asma leve va a depender. Si la saturación está normal, pues obviamente siempre es como ABC, ponle oxígeno suplementario, aunque la saturación la tengas normal, ponle oxígeno, asegúrate que la saturación la tengas entre 93 y 95%, y la piedra angular del tratamiento en un asma leve o una crisis asmática leve es el salbutamol. ¿Cómo voy a dar el salbutamol? Lo voy a dar 2 o 4 disparos a través de una aerocámara cada 20 minutos, o bien las guías GINA, las internacionales, te dicen que puedes utilizar nebulizaciones formales pues, con salbutamol, ¿no? O sea, puedes llegar a utilizar salbutamol a 0.5, a 0.15 miligramos por kilo y pues puedes llegar a dar estas nebulizaciones, ¿no? Casi siempre el asma leve te dicen que lo trates con aerocámara. ¿Qué significa? ¿Por qué aerocámara? Porque los niños no saben nebulizarse o no saben cómo hacer el movimiento de inspiración. Entonces, por eso es que en los niños en general siempre tenemos que usar la aerocámara. ¿Qué es la aerochamber? La aerochamber es la marca, pero la aerocámara es este aparatito que ven aquí, que es el mejor amigo de todos los pediatras. Todas las toses en los niños, todas se tratan con aerochamber, ¿ok? Todas las toses las tratamos con inhaladores, no tratamos nada con jarabes. Entonces, los inhaladores se los aplicamos a través de la aerocámara, ¿ok? Entonces, la GPC te dice, de 2 a 4 nebulizaciones a través de la aerocámara separadas por máximo 4 en una hora, o sea, separadas de 20 minutos, ¿ok? Y te dice, ¿tienes una mejoría clínica o espirométrica? Pero pues no en todos lugares vamos a tener espirometría. Si la respuesta es sí, entonces lo revaloras a los 60 minutos y si está estable, pues lo mandas a su casa. ¿Cómo lo voy a mandar a su casa? En alguno de los escalones, ¿ok? Hago la interrogatorio y entonces a lo mejor este niño que tenía crisis leve, lo catalogo como un asma leve y entonces lo mando a su casa con este esquema de tratamiento. No lo puedo mandar a su casa sin tratamiento. Ahora, si catalogo que es moderada o grave, entonces pues por supuesto que le tengo que dar oxígeno. Te dice, dale 4 nebulizaciones con SABA o bien ponle 2.5 miligramos de salbutamol más bromuro de hipratropio, ¿ok? Si el oxígeno está normal, pues lo mismo, revaloras y consideras si utilizas esteroides sistémicos. ¿Cómo me gusta más? Es que esta de la GPC nunca me ha gustado mucho, pero ¿con qué quiero que ustedes se acuerden? A la leve la tratas ambulatoriamente con salbu y ya, ¿ok? Salbutamol y a su casa. La moderada, para fines prácticos, la vas a tratar con salbutamol, ay, está difícil, salbutamol, oxígeno y valoras el uso de esteroide sistémico, ¿ok? Y dependiendo del tipo de crisis asmática grave, pues a lo mejor aquí ya te puedes utilizar tratamientos mucho más intensos, como utilizar lavas, utilizar dosis más alta de esteroide, ingreso a una terapia intensiva, entre otros, ¿ok? Pero quiero que sepan que la piedra angular del tratamiento en una crisis asmática es el salbutamol. Y en la moderada grave, aparte de salbutamol, consideras los esteroides sistémicos. En las crisis graves, a fuerzas, le tienes que dar esteroide sistémico, o sea, prednisona o metilprednisolona. ¿Se entendió la crisis asmática? En general, si les llegan a preguntar algo de asma, les van a preguntar una crisis asmática, ¿sale?
Entonces, pues no se vayan a confundir entre los STEPS y la crisis asmática. La crisis asmática lo único que tienes que darle es salbutamol y esteroide, es lo único, ¿ok? Todo lo demás, pues la verdad es que entra a los STEPS, ¿de acuerdo? La espirometría se puede realizar cuando está hospitalizado. Sí, la verdad es que en algunos centros llegan a tener espirómetro, o sea, le quitas la crisis, porque primero pues tienes que quitar la crisis. Ves la reversibilidad al broncodilatador. Y catalogas al paciente, ¿sale? La verdad es que sí, pero es muy raro un hospital donde puedas hacer un una espirometría en urgencias. Es muy, muy raro. Casi siempre los mandas a su casa con tratamiento y los citas en neumo. Y ya en neumo, pues les dan cita para la espirometría. ¿La prednisona se puede dar bioral? Sí, sí se da bioral, sí se da bioral. Les voy a decir lo que hacemos en la vida real, de acuerdo a Gina. Todo, no quiero, o sea, es que no quiero que se confundan, pero bueno, todo paciente con crisis asmática o sibilancias o reactor bronquial, le damos, obviamente, SABA, más esteroide inhalado, más SABA máximo 5 días, ¿ok? Esteroide inhalado 3 meses. Y le damos esteroide oral. ¿Cuál? Usfisopred, prednisona o prednisolona, ¿ok? Por 5 a 7 días. ¿A cuánto? A 1 miligramo kilo día más bien, con una impregna. Esto no lo necesitan, se lo estoy dando solo para la vida. Impregnación de 2 miligramos kilo dosis única y mantenimiento con 1 miligramo kilo día por 5 7 días. ¿Sale? Esto es lo que hacemos en todos los pacientes hiperreactores bronquiales. Cada vez que tienen una crisis, utilizamos el salbutamol, o sea, el SABA, más por 5 días, más esteroide inhalado por 3 meses. El esteroide sistémico lo utilizamos prednisolona, damos una impregnación a 2 miligramos kilogramo dosis única y dejamos un mantenimiento a 1 miligramo kilo dosis cada 6 horas durante 5 a 7 días. Eso es lo que hacemos con todas. Es una maldita receta de cocina, pero es efectivísima, ¿ok? Así es y así es como lo usamos en todos los niños, ¿ok? La GPC te dice que los esteroides sistémicos son para crisis moderadas o graves, pero la verdad es que nosotros usamos esteroide sistémico en absolutamente todos los niños, ¿ok? Que llegan con hiperreactividad bronquial, o sea, no andamos regalando esteroide, pero la verdad es que estas dosis por este tiempo no necesitas desescalar el tratamiento, simplemente lo suspendes y listo. Comen de maravilla los niños con esteroide. Esa semana que se los das, uff, comen, pero sí bonito. Este, y pues nada más, la verdad es que nada más, la gran mayoría se cura. Esos niños tosigientos que andan por la vida tosiendo es porque tienen un mal tratamiento, la verdad. Es porque pues no. ¿Ok? Y acuérdense que las nebulizaciones en niños siempre se dan con aerocámara, siempre. ¿Ok? La verdad es que vives de esto todos los días, recetas esto. La verdad es que es algo muy frecuente. ¿Ok? Bueno, dudas que tengan con los escalones y no vamos a tomarnos un descansito. Vamos a descansar y ahorita regresamos.
¿Listos? Muy bien. Pues vamos a seguir, ¿sale? ¿Dudas que hayan surgido? ¿Dudas que tengan? ¿Seguros, seguritos? Ok, vamos a continuar, ¿sale? Vamos a ver tosferina, que si bien ya estuvimos hablando un poquito de esto en vacunas, quiero que veamos tosferina desde la perspectiva de la infección. Entonces, tosferina, pues es un padecimiento condicionado por este agente que se llama Bordetella pertussis. Es un es un cocobacilo gram negativo, no móvil, encapsulado. El humano es su único reservorio y tiene una especialidad, tiene un especial trofismo a las células epiteliales de la vía respiratoria, ¿ok? Acuérdense que la tosferina es una enfermedad prevenible 100% con vacunación y que en los niños puede llegar a ser muy grave porque te pueden dar apneas o te pueden dar una neumonía por tosferina que puede llegar a ser letal, ¿ok? Entonces, el periodo de incubación es largo. El periodo de incubación de la tosferina es hasta de 3 semanas o 21 días, ¿ok? El periodo de incubación puede llegar a ser hasta de 21 días y tiene 3 signos principales. El periodo catarral, que usualmente pues te da un síndrome catarral, es decir, rinorrea, tos, fiebre, como muchos sintomatología de vía aérea superior. Posteriormente viene el periodo paroxístico, que es el de la tos, ¿ok? En donde los bebés chiquitos, menores de 2 meses, pueden llegar a debutar por apneas. Y acuérdense que las apneas matan a los niños. ¿Por qué? Porque dejan de respirar, se afecta la saturación, afecta la frecuencia cardíaca y los niños se pueden morir en las apneas, ¿ok? En general, en los niños más grandes, mayores de 4 o 5 meses, en esos niños sí puedo llegar a ver estas características tos de la tosferina, que acuérdense que es una tos cianosante, disneyisante, metizante, rubicundizante y con un gallo inspiratorio al final del acceso. Es una tos que tú ves al niño normal, lo ves bien, pero en cuanto le activas el reflejo tuxígeno, empieza a toser de una manera terrible y se ahoga con la tos, se asfixia con la tos. La tos puede ser tan intensa que puede llegar a dar hemorragias retinianas, hemorragias intraventriculares o en el sistema nervioso central, puede llegar a dar neumotórax, puede llegar a dar enfisema subcutáneo y pues puede ser sumamente grave porque la infección te puede llevar a la muerte, ¿ok? Fase de convalecencia que dura semanas. El problema es que en los adultos únicamente es tos crónica. Por eso es que los adultos son portadores medio asintomáticos. No es que sean asintomáticos, que tienen una tos crónica que no se les quita con nada y resulta que es tosferina, ¿ok? Entonces, en los menores de 6 meses, acuérdense que el dato más importante son las apneas, que es lo que los mata, crisis convulsivas, neumonía, hemorragias, la tos paroxística en algunos pacientes. Hacia los 4 meses a los 9 años, el dato más importante es la tos paroxística, ¿ok? Este es el más importante, al igual que en los adultos. Y acuérdense que la tos puede ser tan importante que te puede dar neumonía, empeoramiento nocturno, crisis convulsivas, hemorragias asociadas a la tos, ¿ok? Ahora, la tosferina tiene algo muy particular y es que en los laboratorios te puede llegar a dar leucocitos entre 40 y 60,000. Estos leucocitos no te los dan nada más que la tosferina y el cáncer, ¿ok? Entonces, es muy raro encontrar leucocitosis arriba de 30,000 en un niño, rarísimo. Ni la infección más perra que se les pueda ocurrir bacteriana te va a dar leucocitosis arriba de 30,000. Entonces, ver leucocitos entre 40 a 60,000, pues tú ya piensas en cosas mucho más graves. Acuérdense que más de 50,000 es riesgo de estasis. Em, Grave, ¿ok? Pero es muy habitual encontrarlo en tosferina, ¿de acuerdo? Otro dato muy importante de tosferina es que te hace hiperglucemias, o sea, las glucosas suelen estar arriba de 100. Entonces, esto es como muy específico de tosferina. El cultivo es el gold standard, ya lo sabemos, y la PCR, pues es la detección del virus, del virus, perdónme, la detección por PCR de la bordetela. Sin embargo, el gold estándar en el diagnóstico es el cultivo. ¿Ok? Ahora,
El tratamiento va a depender de las manifestaciones clínicas. Todo bebé de menos de 3 meses debe de quedarse hospitalizado, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que las apneas pueden ocurrir en cualquier momento. El niño te hace una apnea, el niño se muere, ¿de acuerdo? Entonces tiene que estar hospitalizado en aislamiento en caso de ser necesario oxígeno. El oxígeno es solamente en los niños que tienen neumonía por tosferina, lo cual no es tan frecuente. Lo más frecuente es que tengan paroxismos de tos y apneas, los bebés chiquititos, ¿ok? El problema es que cuando están teniendo el acceso de tos es sumamente angustiante porque no respiran. Y a eso se le llama síndrome coqueluchoide, ¿ok? El coqueluche puede ser por Bordetella pertussis o puede ser por otros agentes que también te pueden dar una tos coqueluchoide, que es la tos que ya dijimos, cianosante, disneizante, metizante, rubicundizante, ¿ok? Hay niños que tienen hasta pérdida del estado de alerta de los accesos de tos. Es muy desesperante porque no dejan de toser, o sea, una vez que dé el acceso pueden toser hasta por 40 segundos, un minuto, y los vas viendo ponerse súper morados, súper morados, súper morados. Es como si fuera una crisis convulsiva, hagan de cuenta. Ahora, el tratamiento farmacológico, pues por supuesto que son los macrólidos, no hay más, ¿ok? En bebecitos menores de un mes utilizas acitromicina intravenosa y en niños mayores de un mes puedes dar tratamiento con eritromicina o claritromicina vía oral, ¿de acuerdo? Ahora, la prevención. Ustedes ya saben el esquema de vacunación, entonces quiero que me digan aquí, sin hacer trampa, cuál es la vacuna, la primer dosis de protección para Bordetella pertussis que tiene el niño. ¿A qué edad recibe su primera dosis de Bordetella pertussis? Muy bien, Eduardo, muy bien todos, a los 2 veces con la hexavalente. ¿Y qué vacuna pones? ¿La DPT? La TDAP, la TD, TDA, ¿cuál pones? La DPT, ¿con mayúsculas o con minúsculas? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Con mayúsculas, ¿verdad? DPT con mayúsculas. Muy bien, muy bien. A la embarazada, ¿cuál pones? A la embarazada, ¿cuál pones? La TDAP, ¿con minúsculas o con mayúsculas? Con mi combinado, sí, sí, justo combinado, TDAP, con minúsculas, ¿sale? Muy bien, con minúsculas, muy bien. ¿Qué intentas hacer? ¿Qué estrategia intentas hacer? Si se las dije, a ver si se acuerdan. ¿Qué estrategia intentas hacer cuando le inyectas TDAP o cuando le pones TDAP a la embarazada? ¿Qué intentas? Capullo. Muy bien. ¿Y qué es eso de la estrategia capullo? ¿Qué significa? Capullo, capullo. ¿Qué es capullo? ¿Se acuerdan? Le das a la mamá con la finalidad de que hasta los 2 meses el bebé, como va a estar con su mamá, pues técnicamente está protegido, ¿no? La mamá protege al bebé. No es que le pasen los anticuerpos. No, 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 Ara, no le pasas la inmunidad in útero. No le pasas la inmunidad. Lo que haces es como la mamá va a estar protegida, la mamá técnicamente va a ser el único contacto de ese bebé y el papá. Pero la mamá va a estar todo el tiempo con ese bebé. Entonces, más que pasarle los anticuerpos in útero porque no se pasan, lo que haces es protegerlo, o sea, hacer un capullo literalmente, ¿ok? Que la mamá hace un capullo para el bebé. Si bien no le vamos a poder pasar los anticuerpos, al menos su único contacto va a ser mamá y familia. Por eso es que te aseguras de ponerle la dosis a la mamá. Idealmente debería ser mamá y papá. Pero bueno, ante la falta de recursos, pues al menos se la pones a la mamá, ¿ok? Entonces, justo la prevención la das con la TDAP. Acuérdense que es idealmente a la mamá, a familiares y a cuidadores. Esto se llama estrategia capullo, ¿ok? En México, pues aplicamos la hexavalente y la pentavalente con un refuerzo a los 18 meses y a los 6 años de DPT, ¿sale? Y bueno.
Dudas que tengan con tosferina, acuérdense, muy importante que en menores de 3 meses el riesgo son apneas y neumonía. En mayores de 3 meses, tos paroxística, disneizante, cianosante, metizante, rubicundizante con riesgo de hemorragias, neumotórax, enfisema, daño cerebral incluso por la hipoxia que te da la tos. Y pues el tratamiento, el diagnóstico va a ser por cultivo y el tratamiento va a ser macrólidos, ¿ok? Ahora vamos a ver rápidamente fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad que puedes detectar a través del tamiz neonatal. Y acuérdense que todas las enfermedades que detecta el tamiz son enfermedades perruchas, o sea, son enfermedades que te puedes morir si no le das tratamiento. Desafortunadamente, la fibrosis quística pues no tiene tratamiento, ¿ok? La fibrosis quística es una enfermedad que se da por mutación de este gen que es el gen AF508. Pregunta del ENARM, ¿ok? AF508, que es en el brazo largo del cromosoma 7 y que regula la formación o la estructura de una proteína que se llama CFTR, que es proteína de conductancia transmembrana. ¿Qué hace esta proteína que se fabrica gracias a este gen? Esta proteína lo que hace es fluidificar las secreciones de todo el cuerpo. Permite que haya un adecuado paso de electrolitos a través de la célula y entonces las secreciones de absolutamente todos los órganos sean fluidas. Si esta proteína no funciona como debe de funcionar, entonces absolutamente todos los órganos y sistemas que producen secreciones, estas secreciones van a ser sumamente espesas, ¿ok? Em, Esto hace que el principal órgano afectado, pues obviamente va a ser los pulmones. ¿Por qué? Porque si tengo una alteración en la fluidificación del moco, el moco se va a seguir produciendo. El problema es que va a ser sumamente espeso. Y este moco se va a formar como si fuera un plástico, como si fuera una resina adentro de los bronquios y de los bronquiolos y se van a formar tapones sí, literalmente van a obstruir por completo la vía aérea inferior y entonces estos tapones de moco, pues obviamente el paciente no los puede sacar, no los puede depurar. Y esta es la razón por la cual, acuérdense, todo lo que se estanca se infecta. El daño pulmonar es irreversible, crónico, progresivo, y esto hace que, pues, obviamente haya una obstrucción al flujo aéreo en las vías respiratorias desde muy temprana edad. ¿Ok? En más o menos hacia el año de vida, 2 años de vida, los pacientes con FQ van a estar constantemente colonizados, principalmente por estas dos, Staph aureus y Pseudomonas. Y conforme avanza la edad, empiezan a colonizarse por este tipo de bacterias que se llama Burkholderia cepacia. Y estas infecciones crónicas, repetitivas, neumonías de repetición, secreciones muy espesas, provocan daño pulmonar, hasta el punto en el que hay fibrosis pulmonar y el paciente fallece aproximadamente entre los 13, 15 años. No sé si vieron, siempre se las digo. Cuando les hablo de FQ, no sé si vieron la película de, ay, siempre se me olvida el nombre, 3 metros, esa no, esa es la de H. ¿Cómo se llama la otra? La de, no sé si la vieron, seguro sí, seguro las niñas sí la vieron. Es una película de amor, a 2 metros de ti, a 2 metros de ti, que la verdad es que relata muy bien, la verdad es que está bien hecha, porque te ha, obviamente romantizada y americanizada, o sea, como que agringada. O en México no es así, pero la verdad es que sí representa muy bien lo que es la vida de un paciente con FQ. O sea, ella tenía FQ y él tenía FQ, los dos tenían FQ o él tenía osteosarcoma y esa es otra película. Ya no me acuerdo. Ella tenía FQ y él también tenía FQ. Los dos tenían FQ. ¿Y cuál es en la que él tiene osteosarcoma? ¿Esa es otra? Ay, no sé, ya me estoy confundiendo. No existe. La de osteosarcoma es otra. Bajo la misma estrella. ¿Los dos tenían osteosarcoma? Ya no me acuerdo. Pero la de la misma estrella que tiene ella. Ella que tiene FQ, ¿no? Ah, cáncer de tiroides. Ah, no, entonces no, esa es otra, esa no la vi. Esa no la vi. La que vi es la de los FQs.
Este, la de los FQs, que pues cada quien vive aislado porque una tenía Burcordelia, no sé si se acuerdan que sí llegan a mencionar el nombre de la bacteria. Este, Brian, no, lo siento, no hay ningún jugador con FQ, pero luego hablaremos de infartos de los jugadores. Este, Ajá, pero bueno, representa muy bien la vida de un paciente con FQ. La verdad es que son múltiples hospitalizaciones a lo largo de su vida, aislamientos toda la vida, bacterias multidrogoresistentes. Justo en la película te narran que pues no podían acercarse porque uno tenía Burcordelia multidrogoresistente y el otro no. Entonces, pues la verdad es que sí, sí es así la vida de un paciente, muy mala calidad de vida, múltiples hospitalizaciones, al mes se hospitalizan pues 2, 3 veces, no hay un tratamiento efectivo porque aparte no es el único órgano afectado, ¿ok? Si bien el pulmón es el órgano de choque, pues no es el último, el único. A nivel digestivo, pues obviamente también se producen muchas secreciones y esto se llama, y esto en neonato puede llegar a debutar como un hilio meconial. Entonces, tip para el ENARM. Paciente neonato que les digan que tiene que, más bien, paciente de cualquier edad que les diga que tiene antecedente de hilio meconial, pólipos nasales y te dice que tiene neumonías de repetición con alguna alteración de la función pulmonar, estás ante un caso de fibrosis quística, ¿ok? Insuficiencia pancreática exócrina, estos pacientes tienen que tomar enzimas pancreáticas toda la vida, pues porque no pueden metabolizar las grasas. En el aparato genitourinario hay una ausencia congénita de los conductos deferentes. Esto te lleva además a alteraciones sexuales, azoospermia. En las glándulas sudoríparas, esto es pues, la razón por la cual hacemos el diagnóstico en sudor. Y tenemos una alcalosis hipoclorémica con escarcha en la piel y un sudor sumamente salado, ¿ok? Entonces, nosotros medimos cloros en sudor. ¿Por qué? Pues porque como tiene una alteración en los canales del cloro y en los canales del sodio, puedo llegar a detectar estos cloros en la piel del bebé y esto es la forma de diagnóstico de la fibrosis quística. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata el diagnóstico? Punto número 1, el tamiz. El tamiz no va a detectar cloros en sudor. El tamiz lo que va a detectar es el tripsinógeno inmunorreactivo. El TIR se detecta en sangre y cuando está positivo debemos de hacer las pruebas definitivas. Lo mismo que cualquier tamiz. Si el tamiz te dice hipotiroidismo congénito, pues yo debo de hacer pruebas de función tiroidea. Si el tamiz te dice que es un TIR positivo para FQ, pues yo debo de hacer cloros en sudor, ¿ok? Ahora, la confirmación, pues ya dijimos, los cloros en sudor, o bien demostrar la mutación del gen F508 y la mutación del CFTR, ¿sale? Esta es la forma en la que se toman los cloros en sudor. Es como un parchecito, hagan de cuenta, chiquitito, chiquitito, literal. Y aquí tiene como una espiral de un tubo de plástico. Esto es como un plastiquito, como si fuera una sondita nasogástrica diminuta, hagan de cuenta. Este tubito de plástico se coloca en la piel del bebé, se fija con esto de aquí, vean, se fija como con un brazalete y con una bendita, y el niño se va. Y a las 24 horas regresa y esto ya se llenó de sudorcito, ¿ok? Entonces, por capilaridad, el sudor entra aquí y esta es la muestra para la detección de cloros en sudor. Entonces, la guía de práctica clínica te dice, el tamiz neonatal positivo para tripsinógeno inmunorreactivo, repetir en 2 semanas. Si sale en más de 60, ¿ok? Bueno, ya son cloros en sudor. Una vez que tú lo repites en 2 semanas, si te llega a salir positivo, inmediatamente debes de tomar cloros en sudor. Definitivo, diagnóstico confirmado, cloros en sudor de más de 60, ¿ok? Cloros en sudor de 49 a 59, aquí es donde haces los estudios moleculares. Y aquí donde tienes dudas es que vas a evaluar el gen y vas a ver la proteína CFTR, ¿ok?
Y para cloros en sudor de menos de 40 es un falso positivo, ¿ok? Seguramente el diagnóstico es poco probable. ¿Por qué? Porque los cloros en sudor son negativos, razón por la cual el gold estándar en el diagnóstico son los cloros en sudor. Solo que no se olviden de estos pasos, porque esto lo suelen preguntar mucho. ¿Cuál es el proceso cuando un niño tiene positivo en el tamiz neonatal, la TSH o el tripsinógeno inmunorreactivo? ¿Ok? Ahora, el tratamiento, pues el tratamiento va a depender de muchos tipos, de la gravedad de la enfermedad, va a depender de la penetrancia, de la mutación en el paciente. Todos los pacientes tienen la misma calidad de vida, que es muy mala. Todos los pacientes van a fallecer porque en México pues no hacemos trasplante pulmonar. Entonces, pues no hay mucho que podamos hacer más que dar tratamientos de soporte y antibióticos cuando tenemos exacerbaciones infecciosas. La terapia de soporte pues va a incluir la N-acetilcisteína, va a incluir la alfadornasa. Son medicamentos sumamente caros que pues obviamente no pueden costearlos los familiares, razón por la cual hay varias asociaciones en México que pues pueden llegar a conseguirles los medicamentos a los familiares. Ningún seguro de gastos médicos mayores, digo, son muy poquititos, a menos de que tengas como cobertura congénita y congénitos, pueden llegar a cubrir estos fármacos. Entonces, pues la verdad es que es bien difícil conseguirlos. Hipertónico nebulizado, pues obviamente estos pacientes se nebulizan de diario, fisioterapia, broncodilatadores, antibióticos inhalados, y cuando el paciente tiene una exacerbación infecciosa, pues obviamente tiene que ser hospitalizado y darle tratamientos intravenosos de larga evolución. La gran mayoría de los pacientes, pues obviamente tienen alteraciones también digestivas, por lo cual necesitan una dieta muy específica, usualmente hipercalórica, hiperproteica, están muy bajos de peso, tienen mala absorción intestinal y pues bueno, es como el pan nuestro de cada día de un paciente con fibrosis quística. La verdad es que es un diagnóstico muy triste de hacer, el pronóstico siempre es malo. Y la calidad de vida, sobre todo, la calidad de vida del paciente, pues es sumamente mala, ¿ok? Yo creo que nunca te acostumbras a sufrir, a este grado de sufrimiento. Yo creo que dicen que el ser humano se acostumbra a todo menos al hambre y a este tipo de terapias, ¿no? Tan invasivas, con tanto sufrimiento. Entonces, pues bueno, ese es el contexto rápido de fibrosis quística. ¿Dudas con FQ que tengan? Acuérdense, por favor, de la proteína, acuérdense del gen y acuérdense del tamiz. Lo demás nunca en la vida se los van a preguntar, pero sí acuérdense de la detección, ¿ok? La detección es sumamente importante. Por hipertónico me refiero a nebulizaciones con solución salina al 3%, ¿ok? Solución salina, ¿sale? Este, normalmente, ¿se acuerdan cuánto es la fisiológica? ¿Al cuánto porcentaje de sodio tiene la fisio? 0,9, ¿ok? Existen soluciones salinas al 3% o al 17%. Para nebulización con hipertónico utilizamos solución salina al 3%. La del 17% la reservamos para hacer como cálculos de soluciones intravenosas en los niños, donde ponemos poquito volumen con mucho sodio para lograr que con 1 mililitro logremos tener, o con menos de 1 mililitro, logremos tener soluciones fisiológicas. Pero bueno, ¿cuál es la esperanza de vida en México? En México, pues depende. Yo les diría, en un hospital de tercer nivel con la capacidad para darle el tratamiento necesario, la medida de soporte, la fisioterapia, em, los fármacos de tan amplio espectro que se necesitan. Llega un punto en donde ya los pacientes son resistentes a todo, entonces pues ya solo usas colistina y cosas así extremas. Aún con todo, en las mejores condiciones de un hospital público de tercer nivel, o sea, un instituto, 12, 15 años. 18, así ya yéndote muy largo. En la priva, pues a lo mejor 18, 20. En cualquier otro hospital de la República Mexicana, menos de 10 años. ¿Ok? Sí.
La gran mayoría fallece en la primera exacerbación grave pulmonar. Manejo de ventilador muy complejo, necesitas gente realmente preparada para este tipo de patologías. Ok, muy bien. Ok. Y de aislamientos, cuartos de aislamiento, o sea, cosas que realmente no cualquier hospital te puede ofrecer. Más o menos, o sea, en las mejores condiciones, 15 años. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasando a un tema con mejor pronóstico, pasando a un mejor tema, tenemos pues ya el más facilito de todos, faringoamigdalitis bacteriana. Faringoamigdalitis bacteriana, acuérdense que es una patología condicionada por una agente principal, que es el Streptococcus. Hay otros que te pueden dar faringoamigdalitis en general, por ejemplo, las virales, que es la causa número 1 en los niños. La mayoría de los niños tiene una faringoamigdalitis viral y en general no es una faringoamigdalitis, es una faringitis, ¿ok? Pero la verdadera faringoamigdalitis bacteriana es causada por Streptococcus, ¿ok? Y las manifestaciones, pues todos nosotros las conocemos. A todos les ha dado una faringoamigdalitis bacteriana. Y da mucho dolor al deglutir, da fiebre de alto grado, mucho malestar general, te puede dar otalgia por dolor referido, dolor cervical por las adenopatías tan importantes submandibulares. Y ojo, la faringoamigdalitis bacteriana no da tos, no da tos. ¿Ok? Entonces, la clásica faringoamigdalitis, donde las anginas están horribles, a lo mejor puedes tener un poquito como de carrasperita y irritación, pero no da tos, ¿ok? Las manifestaciones, pues ya los vimos, existen los criterios de Centor, que pues son justo para poder confirmar la enfermedad, en donde te dice que la fiebre mayor de 38 grados, la ausencia de tos, adenopatías, obviamente que el exudado, la edad. Es raro en adultos hasta que entras a la residencia y haces pediatría. Cuando haces pediatría te da la peor de las faringoamigdalitis habidas y por haber. Y vean cómo el que seas un adulto de más de 45 años te quita un punto, porque todos nosotros nos exponemos al piógenes cuando somos chiquitos y cuando nos da es como entre los 10 y los 14 años. La verdad es que en los niños chiquitos no es frecuente la faringobacteriana, en los niños chiquitos es frecuente la faringitis viral. Estas casi siempre son de los escolares o los adolescentes, ¿sale? Existen cosas mucho más graves relacionadas con las faringoamigdalitis, como la angina de Vincent, que es una úlcera de la amigdalina, usualmente grisácea, con halitosis, y que es provocada por esta cosa que se llama Fusobacterium. Está la angina de Ludwig, que pues es una celulitis, la verdad es que es una angina, es una celulitis sublingual, una infección muy grave y causa muchos datos como de respuesta inflamatoria sistémica. Y luego está el horrible síndrome de Lemierre, que es una tromboflebitis séptica. Literalmente es un trombo de sepsis, es un trombo séptico o un trombo de bacterias en la vena yugular interna y esto causa una sepsis terrible y es causada por Fusobacterium necrophorum. ¿Ok? Em, entonces, bueno, este Fusobacterium vive en la boca, pero en condiciones atípicas o raras puede llegar a provocar un trombo séptico en la yugular y esta pregunta, ¿cómo les encanta hacerla para exámenes? ¿Ok? Es algo sumamente raro, pero pues por alguna razón les gusta mucho hacerla. ¿Ok? Ahora, para la clásica faringoamigdalitis por piógenes, acuérdense que yo les decía que el único tratamiento que existe en el planeta Tierra es el ácido acetiloral. Ya me fui. La amoxicilina. La amoxicilina o las penicilinas. Piógenes es igual a penicilina. Y recuerden esto. El estreptococo piógenes es 100% sensible a las penicilinas. Y esta es otra cosa que todos hemos hecho. En algún momento de la vida hemos dado amoxiclav a una faringoamigdalitis. No tengo por qué dar clavulanato, porque el clavulanato es justamente para resistencias a los betalactámicos. Entonces, no doy clavulanato. Utilizo penicilinas. De hecho, para el ENAM les ponen que el tratamiento gold estándar es la penicilina G benzatínica, ¿ok? Una sola dosis.
pero en niños no inyectamos. Entonces, el tratamiento pues es amoxi solita. El 100% de los pacientes se les va a quitar. Ahora, ¿qué hago para los pacientes que son alérgicos a las penicilinas? Si es una alergia leve, puedo utilizar cefalosporina. Si es una alergia grave, utilizo macrólidos. El problema es que le queremos dar macrólidos a las faringoamigdalitis y por eso viene la fiebre reumática, porque queremos darle tratamiento, con cosas que no se deben de dar. Si el paciente no es alérgico a la penicilina, por favor, no quiero que nunca más vayan a dar macrólidos, eritro, claritro, acitro, algo que no se le debe de dar, ¿ok? Los antibióticos fueron diseñados para, cada uno tiene su función muy específica, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver más adelante en exantemáticas, mañana creo, que que los pacientes que piensas que es una faringoamigdalitis bacteriana, le das amoxicilina y a las 24 horas comienza con un exantema maculopapular diseminado. ¿Alguien sabe qué enfermedad es esa? Una faringoamigdalitis bilivulgar, así, con placas blancas. Muy bien. Y de pronto le das amoxi porque es válido, pues es el tratamiento de elección. Pero de pronto te hace una super rash. Ese es el caso clasiquito de una mononucleosis infecciosa. Lo vamos a ver mañana, ¿ok? Entonces, vean ya nada más estas imágenes de este paciente con una faringe hiperémica, eritematosa. Y en la parte posterior veo una úlcera en la amígdala. Esto es una angina de Vincent, que es una úlcera membranosa y pues bueno, provocada por el tebicho, Fusobacterium, ¿ok? Y vean esta faringe. Esta faringe está súper eritematosa, tiene algunos vasitos sanguíneos, está hiperémica, edematizada, pero no hay ni una sola petequia, no hay ni un solo exudado blanquecino. Esta faringe de aquí, ¿qué creen que sea? ¿Es una faringitis qué? Es una faringitis viral. Muy bien. A esta nunca en la vida le voy a dar antibióticos ni por presión de la mamá. Aunque te diga, es que tiene el moco más verde del mundo y se le está saliendo ya el moco verde por los ojos, no antibióticos, ¿ok? Pero es que tiene una tos con una expectoración espantosa, no antibióticos. Pero es que ya le dio diarrea por, no antibióticos, ¿ok? Le puedes dar todas las medicinas que tú quieras, le puedes dar levocetiricina, le puedes dar Susal, que es la levocetiricina, le puedes dar Flumil, le puedes dar antihistamínicos, le puedes dar gotitas de Iliadin, le puedes dar como 5 medicamentos para que la mamá esté tranquila, pero ninguno de ellos va a ser antibiótico, ¿ok? Lo que la mamá quiere es que el niño deje de toser. Entonces, no va a dejar de toser. La tos es un mecanismo de defensa. No va a dejar de toser, pero le puedes dar muchas cosas para que esté tranquila y se vaya en paz. ¿Ok? Eso es lo más importante, que la mamá esté tranquila. El niño se le va a quitar la faringitis en 2 semanas, da igual, pero la mamá tiene que estar tranquila. Y luego vean estas amígdalas espantosas, horribles, que están llenas de una placa blanquecina, pero súper asquerosas. Están inclusive como pálido a la faringe posterior. Esta, si yo solo lo veo así y el niño tiene fiebre, pues yo pensaría, la verdad es que en una faringoamigdalitis bacteriana, pero están tan horrendas que resulta que le inicias amoxicilina y a las 48 horas te hizo un rash. Pues tú sabes que esto no era una simple faringoamigdalitis por piógenes. Este es un caso clásico de una mononucleosis infecciosa. ¿Ok? Y luego vean estas anginas horribles. Entonces, vean cómo es un niño porque todavía no tiene muelas del juicio. Ha de ser un adolescente, tal vez. Y vean, o un niño más chiquito, a lo mejor 10, 11 años. Y vean cómo las amígdalas están súper normales, están hiperémicas. Aquí tiene una úlcera y tiene millones de úlceras. ¿Ok? ¿Qué creen que sea esta faringitis? Duele horrible, pero aparte tiene una úlcera en la lengua, tiene otra úlcera aquí, tiene otra úlcera aquí. Eso, herpética. ¿Herpes u otro virus?
herpes u otro virus. Porque se pueden confundir con eso de herpética. Esta clásica faringoamigdalitis llena de úlceras, eso mero, muy bien. Esta es la clásica herpangina. Que diga herpangina no significa que sea herpes, ¿ok? La herpangina es una infección por Coxsackie, muy parecido a mano, pie, boca, pero en vez de darte mano, pie, boca, te da solo en la faringe y duele la vida. También cuando eres pediatra, forzosamente te va a dar herpangina y te duele horrible en tu R1, ¿ok? Luego, vean esta sí, estas amígdalas todas hipertróficas, enormes en un niño, y vean estas placas tan feas. ¿Esta qué es? Esta faringoamigdalitis, ¿qué es? Con placotas amarillas. Esta faringoamigdalitis es bacteriana. ¿Qué bicho? ¿Qué bicho, qué bicho? Eso, muy bien, piógenes. ¿Y esta asquerosidad? ¿Esto qué será? Nada más se las puse porque ya vi que hay casos. No, no es cándida, es algo peor, que estaba erradicado. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Carlita, difteria. Ya no vemos difterias, pero a lo mejor a ustedes ya les vaya a tocar ver, quién sabe. Eran placas grisáceas muy densas que se ubicaban en la faringe anterior y que obstruían la vía aérea respiratoria y los pacientes se morían por estas placas tan terribles que ocupaban toda la área, pues la primera parte como de la vía respiratoria. Entonces, pues nada, obstruía la vía aérea superior y los pacientes se morían. Por eso digo que vamos en retroceso en la humanidad, o sea, no puede ser los movimientos antivacunas. Ya, gracias a muchos avances en la historia, tenemos vacunas y ahora resulta que no te las quieres aplicar. Yo eso no lo puedo comprender. Entonces, pues nada, está el resurgimiento de este tipo de infecciones tan espantosas que provocan la muerte, ¿ok? Te mueres, te mueres, te mueres. Muy bien, muy bien. Últimas dos preguntitas y nos vamos a MIR, ¿ok? Paciente femenino de 5 meses sin antecedentes de importancia. Refiere inicio hace 24 horas con rinorrea y tos con expectoración. Hace 12 horas se agrega dificultad respiratoria, tiraje intercostal, retracciones externales. Paciente estable, 39 grados, sibilancias expiratorias bilaterales. Crépitos finos, y Saturo 87. La radiografía se observa horizontalización costal. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica de un bebecito de 5 meses donde te echan mucho choro, pero te dice que tiene sibilancias? Diagnóstico. Está fácil, oigan. Bien, bronquiolitis. Hiperreactor bronquial, pues sí, sí tiene sibilancias, oigan, pero es un bebé. Tiene 5 meses. Obviamente que no es asma, no es un hiperreactor bronquial, es una bronquiolitis. ¿Ok? ¿Cuál es el principal agente etiológico? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Muy bien, sincitial. Muy bien, aguja en el pulgar. Pues bueno, hemos terminado el día de hoy. Muy bien a todos los ganadores. Vámonos a descansar. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas que tengan? ¿Todo bien? Bueno, pues muy bien. Perfecto. Pues descansen, descansen, descansen. ¿De qué? Nos vemos mañanita. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Descansen. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora y doctores. Nos vemos mañana para continuar la ponencia Bye. de pediatría. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches.